tardes. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está presente aquí por medio de este ciclo de conferencias. El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ha aperturado hace poco un nuevo programa de posgrado, la Maestría en Historia, programa que ha sido acreditado este año como parte del Programa Nacional de los Posgrados de Calidad del CONACYT, el PNPC, en su calidad de reciente creación. La maestría en Historia tiene como vocación la investigación. Para ello, tiene un núcleo básico que está conformado por distintos profesores e investigadores. Todos somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores y nos dedicamos a cultivar diferentes tipos de investigaciones agrupadas en dos grandes líneas de generación y aplicación del conocimiento. El día de hoy, en este ciclo de conferencias, vamos a escuchar a la doctora Berenice Ramírez Calva. Ella cultiva la línea de generación y aplicación del conocimiento de sociedad y economía en los procesos históricos de México. Berenice Zipatli Ramírez Calva es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en antropología social por el Colegio de Michoacán, AC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde el 2005 es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde imparte asignaturas en las licenciaturas de Antropología Social e Historia de México. Es autora y coautora de varios artículos y libros, entre los que destacan Cuando el agua era nuestra, de 2019, Caciques y cacicazgos indígenas en la región de Tolán, siglos XVI y XVII, del 2010, Las pretensiones señoriales de don Pedro Moctezuma, Desafíos y vicisitudes de un mayorazgo, del 2011, Razón estadística de la Municipalidad de Ixmiquilpan, 1826, publicado en el año 2016, entre otros. Sus principales líneas de investigación son Historia de los usos del agua y élites regionales durante el Virreinato Novohispano. En esta ocasión, ella nos va a impartir la conferencia El riesgo ancestral, hallazgos y problemas analíticos. Agradecemos mucho a la doctora Berenice su participación y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, doctora Alanis. Saludos a todos. Ciertamente hoy vamos a hablar de uno de los temas centrales de la historia, no solo de la historia de México, sino que ha permitido explicar varios aspectos del surgimiento de las civilizaciones en el mundo, del surgimiento de las sociedades estratificadas, de la productividad en las sociedades que permite la existencia de artesanos y de gente que no produce lo que consume. Y estamos hablando del riego y la importancia para el análisis en el caso del Estado de Hidalgo. Nos vamos a centrar muy generalmente en el riego, en el caso del río Tula, en la subcuenca del río Tula, en el estado de Hidalgo. El río Tula es uno de los ríos más importantes de México. Es de los principales ríos, uno de los más caudalosos. Si bien no es el más caudaloso, sí es uno de los más caudalosos. Atraviesa el estado de Hidalgo y sin embargo la importancia actual del río y en el pasado no ha sido estudiado debidamente desde el punto de vista histórico. Y abordar el río como un sujeto de estudio tiene mucha importancia para, digamos, dar una nueva perspectiva a los estudios regionales, en particular a los estudios del grupo étnico conocido como ñañú u otomí. Es importante señalar que en la década de 1950 Pedro Carrasco demostró aspectos esenciales de este grupo. Por un lado, Pedro Carrasco, en su ya famoso libro Los Otomíes,
consideró que ellos tenían una profunda tradición mesoamericana, que conocían y practicaban la agricultura, especialmente en la zona bañada por el río Tula y sus afluentes, o los principales afluentes, y concluyó que habían desarrollado sistemas de riego agrícola por canales. Esto es muy importante porque implica un alto grado de especialización técnico y de conocimiento del medio, y no estamos hablando únicamente de bandas o de grupos que están obteniendo del medio lo que necesitan para reproducir su grupo, sino que están produciendo bienes de consumo. Sin embargo, esto que demostró Pedro Carrasco en la década de 1950, aún siguen existiendo muchos mitos historiográficos interpretativos en torno a las formas de subsistencia del grupo étnico ñañú. Y vamos a hablar de ello desde la perspectiva del análisis de los estudios del agua. Pero primero me gustaría hablar acerca de esos grandes mitos que han permeado a la literatura histórica, a la literatura antropológica, y que digamos que han contribuido a distorsionar la historia de los ñañú en el estado de Hidalgo. En primer lugar, uno de los problemas que nosotros encontramos es que hay una representación más de tipo moral del espacio geográfico como un lugar desolado, inhóspito y extremoso en el que habita el grupo étnico, pero esta es una imagen fundamentalmente distorsionada por la lectura de fuentes históricas del siglo XVI, en particular fuentes como Fray Bernardino de Sahagún, que tenía una visión un poco negativa de los ñañús, porque había recibido a su vez la visión de parte de los nahuas, que eran, digamos, los principales detractores de los otomíes. Luego entonces se hacía una interpretación del espacio en donde los enemigos eran los que vivían en zonas inhóspitas, en zonas desoladas, donde no había subsistencia, y entonces eran chichimecas y se les podía combatir. En ese caso quedaron los otomíes. Esto tiene la siguiente consecuencia, en cómo se analizan, se interpretan y se ven las formas de subsistencia de la población ñañú, tanto en el presente como en el pasado siglo XIX, durante el virreinato, incluso durante el periodo precolombino. Se piensa generalmente por parte de la historia e incluso los estudios antropológicos que los otomíes fundamentalmente, si no es que exclusivamente, se dedican a la caza y a la recolección. Es decir, no son fundamentalmente productores de alimentos, sino que van en el medio y buscan lo que encuentran y de eso se alimentan. Mientras que la agricultura se considera que era muy poco productiva, es una agricultura incipiente, generalmente de temporal. Bueno, estas interpretaciones o estos mitos historiográficos tienen importantes consecuencias. La más conocida es que se piensa que los grupos o los ñañú son grupos especializados en la explotación de plantas y animales del semidesierto. Hay quienes, algunos especialistas, aún siguen hablando o siguen teniendo la idea de que se trata de un desierto. En realidad el desierto tiene características muy distintas al espacio geográfico en el que habitan los otomíes. Bueno, todos estos mitos de los que he hablado han sido forjados por la literatura histórica y antropológica. Pero lo más importante es que han sido alimentados por dos teorías fundamentales. Por un lado, el culturalismo, que estuvo muy de moda en México a principios del siglo XX, y por el otro lado, el determinismo ambiental, que se utilizó mucho en los análisis antropológicos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que supone que los grupos humanos responden a una suerte de adaptación casi mimética, sin mediar en nada entre el hombre y el medio ambiente. Es decir, la cultura, la organización social, la economía, es una respuesta inevitable de las sociedades ante el medio ambiente que viven.
Luego, entonces, si es una sociedad que vive en una zona de desierto o en una zona de semidesierto, sus formas culturales van a ser simples. Si, por el contrario, vive en una zona en donde el medio ambiente es rico, su cultura va a ser rica. Pareciera que no existe una intermediación entre el hombre y el medio ambiente a través de la cultura y de todo un aparato tecnológico. Bueno, estas visiones con estos marcos teóricos interpretativos han contribuido únicamente a distorsionar la historia socioeconómica de los grupos asentados en la región conocida tradicionalmente como Valle del Mezquital. Y aún habría que discutir la aplicabilidad del concepto Valle del Mezquital en los estudios históricos, principalmente antes de finales del siglo XIX. Algunos otros problemas teóricos surgen de estas interpretaciones que estamos comentando. Por un lado, si nosotros consideramos que la cultura, las formas de organización social, económica y política de los otomíes o de los ñaños son una suerte de ejemplo exitoso de adaptación del hombre al medio ambiente en un contexto semiárido, entonces nosotros suponemos lo que les hablaba yo hace un momento, que el medio ambiente determina la cultura y las formas de organización social, económica y política de los grupos humanos. Es decir, los grupos humanos no generan una suerte de invención a través de la cultura, de la tecnología, de la ciencia, para utilizar el medio a su favor, ya sean las circunstancias en las que se encuentran, en una selva, en un bosque, en un desierto, etcétera, sino que el ser humano, desde este punto de vista del determinismo medioambiental, se convierte en un ser pasivo del medio ambiente. Esto que yo llamo un ingenuo determinismo ambiental llevó a muchísimos estudiosos en el pasado, pero también en el presente, a entender lo siguiente, o a proponer acríticamente lo siguiente, que en un contexto de tierras sistemáticamente caracterizadas como infértiles, la solución económica y cultural de los ñaños ante la escasez de agua siempre, necesariamente, fue la adopción de prácticas volcadas casi exclusivamente a la caza y a la recolección. Esta interpretación se ha utilizado particularmente para el periodo precolombino. También se ha utilizado durante el virreinato en menor medida, incluso el siglo XIX, muy poco estudiado en la región, y aún de manera sorprendente sigue siendo utilizado para estudiar a los ñaños contemporáneos. Incluso también ha sido utilizado para analizarlos y caracterizarlos durante el siglo XX. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Uno se pregunta cuáles son los orígenes de este discurso. Es un asunto, en ese caso es un asunto muy complejo. Para buscarle los orígenes de este discurso, nosotros tendríamos que irnos a principios del siglo XX, a los argumentos de la política indigenista y cómo la política indigenista veía a esta región, veía a su gente y cómo lo caracterizaban para ser sujetos de la política indigenista. Pero también se encuentran en este discurso de los ñañús como cazadores recolectores, como habitantes de zonas inhóspitas, como productores exclusivamente de pulque, como aquellos que fabrican toda clase de artesanías con ixtle. Nosotros los tenemos que buscar el origen de ese discurso en posicionamientos teóricos, en posicionamientos políticos que a veces están tan entremezclados que difícilmente se pueden distinguir uno del otro,
Obviamente también el discurso historiográfico que ha contribuido muchísimo a ello, principalmente aquellos discursos que comentaba yo se habían forjado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el determinismo ambiental, medioambiental y el culturalismo, obra de Franz Boas, así que gracias a Manuel Gamio se implementó en México y se practicó en México durante muchísimas décadas. Y aún muchos antropólogos, incluso muchos historiadores, siguen utilizando esos marcos interpretativos ya bastante caducos. Pero también estos discursos han sido producidos en múltiples periodos. El virreinato, ya había comentado que en el siglo XVI nosotros podemos leer las obras de Fray Bernardino de Sahagún, alimentado fundamentalmente por las historias que recibe de sus informantes nahuas y que hablan de un gran desprecio, más bien con un gran desprecio acerca de la población ñañú, y lo que hace Sahagún es reproducir esos discursos. Y entonces cuando los historiadores en el siglo XIX y siglo XX leen esos discursos, dicen, bueno, sí, los otomíes eran cazadores recolectores porque ya lo dijo Sahagún, ¿no? Pero si uno empieza a hilar fino, se da cuenta de que en realidad aún recibe informes de los nahuas que a su vez son, digamos, los principales enemigos de los ñaños. En el siglo XIX se sigue reproduciendo esta imagen del otomí que vive en una zona en un ambiente desolado, en un ambiente inhóspito, donde no es posible la producción agrícola, pero tiene que ver fundamentalmente con un discurso del Estado nacional que sirvió como argumento para introducir el agua residual o el agua proveniente del desagüe del Valle de México a esta parte del estado de Hidalgo. Es decir, no tienen agua, entonces, bueno, les vamos a llevar el agua que tenemos. Es agua sucia, es agua del lago de Texcoco, pero pues por lo menos va a paliar los problemas que tienen en términos de la agricultura. Y en el siglo XX, decía yo, con la política indigenista del Estado mexicano postrevolucionario, se fomenta este discurso. Este discurso de los otomíes viven en una zona de desierto, muchas veces se habla de desierto, aunque no es un desierto, es un semidesierto, no tienen agua, no llueve. Luego entonces la consecuencia obvia es que por eso no producen lo suficiente o no producen nada. Entonces les tenemos que dar el agua que tenemos y el agua que tenemos es residual. Todos estos discursos se van entremezclando, se van entretejiendo para generar un estereotipo de región. Al respecto, por ejemplo, sería conveniente que alguien en algún momento pueda analizar estos argumentos y esta política del Estado mexicano postrevolucionario, particularmente a través de figuras como Manuel Gamio y toda la política indigenista que ejerció en zonas tan específicas como Ixmiquilpan, y en donde llevó el riego con aguas residuales justamente con estos argumentos. El problema de toda esta discusión de su servidora con estos mitos historiográficos es que nos llevan a hacer caracterizaciones sumamente acríticas. Nos llevan a generar una suerte de estereotipo de una región y de un grupo étnico que lo habita. Es decir, en la actualidad nosotros pensamos en esta parte oeste, centro-oeste del estado de Hidalgo, conocida como Valle del Mezquital, y nosotros pensamos en otomíes, pensamos en zonas sin agua, pensamos en pulque, en ixtle, pero nunca pensamos en agricultura en huertos o en hortalizas, por ejemplo, o en sistemas de riego especializados. Y entonces también nos lleva a pensar en formas culturales, aquellas de las que hablaban los culturalistas, acerca de cómo se visten, acerca de cómo se alimentan, que en realidad no son el núcleo de la identidad de los pueblos de indios. Pero también nos lleva a generar una imagen folclorizada de sus prácticas económicas y de sus formas de alimentación.
Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la famosa muestra gastronómica de Santiago de Anaya, en donde lo que se intenta resaltar es que los otomíes o los ñañús siguen siendo cazadores-recolectores y comen hormigas y comen ardillas y comen garambullos y comen productos de la recolección y de la caza. Pero se ignora lo otro o se obvia lo otro porque ha formado ya parte de una imagen estereotipada de un grupo. Bueno, desafortunadamente, estos aspectos han sido el punto de partida para analizar a la región y a sus habitantes en el presente y en el pasado. Es decir, ya se ha convertido como en una suerte de discurso que llega a ser realidad o se piensa que es realidad y ya no se critica, ya no se analiza al fondo y entonces los otomíes son cazadores-recolectores, viven en un ambiente inhóspito, son chichimecas, siempre han sido así en la actualidad y en el pasado. Y llevarnos el presente al pasado o los argumentos políticos del presente al pasado es un gran riesgo desde el punto de vista del análisis historiográfico. Veamos, por ejemplo, las consecuencias historiográficas específicas de estas posiciones. Nosotros consideramos que al asumir sin evidencia documental que desde tiempos precolombinos hasta finales del siglo XIX, incluso el siglo XX y la actualidad, la agricultura, la zona que habitan los ñaños en el estado de Hidalgo siempre ha sido de temporal, nos lleva a pensar varias cosas. Por un lado, la literatura histórica y antropológica plantea que los sistemas de riego en la región son de reciente creación. Es decir, producto de todo este discurso, la antropología y la historia niegan la existencia de sistemas de riego en la región. Pero no tienen evidencia documental, evidencia histórica fuerte y contundente que lo demuestre. Por otro lado, hay quienes consideran o aceptan que existió el riego en la región, pero consideran que su profundidad temporal no va más allá de principios del siglo XIX, del siglo XX o finales del siglo XIX, justo cuando se inaugura el Gran Canal del Desagüe y con él llega el agua residual a esta zona a través de uno de los afluentes del río Tula, que es el río Salado. Y a partir de ese momento consideran a varios autores que luego entonces se pudieron hacer sistemas de riego porque ya hubo agua. Hay quienes consideran, por otro lado, que en realidad el riego se introdujo en esta zona hasta la década de 1930 con los trabajos efectuados por la Comisión Nacional de Irrigación. Pero como vamos a ver más adelante, en realidad lo que hace la Comisión Nacional de Irrigación es utilizar los sistemas hidráulicos que ya existían en la zona. Muchos fueron creados en el siglo XVI e incluso otros son de origen precolombino. Es como resulta un tanto ingenuo pensar que en una zona como la del estado de Hidalgo y de la que estamos hablando, no hubiesen utilizado un río tan importante como es el río Tula, del que les hablaba al iniciar esta conferencia, es decir, un río que atraviesa el estado de sur a norte, en su parte central, y de pronto los grupos que ahí habitan o han habitado durante siglos nunca se enteraron de que existía un río y de que podían aprovecharlo. Cuando nosotros regresamos a las fuentes históricas, a las fuentes de primera mano, a las fuentes de archivo, nos encontramos una serie de descripciones de varios siglos, no únicamente del siglo XVI, sino de todo el virreinato, siglo XIX, e incluso nosotros recurrimos a los estudios de los arqueólogos y nos encontramos con que la zona que comprende los valles de Tula y el valle de Izmiquilpan fueron mucho más productivos de lo que se suele pensar en la actualidad. Y esto sucedió así antes y después de la conquista. En este sentido, nuestras investigaciones nos permiten asegurar, porque lo hemos investigado a través de cientos de documentos de archivos nacionales, extranjeros, locales, nacionales, etcétera, que en cada pueblo, rancho o hacienda
asentado en las inmediaciones de algún río, ya sea el río Tula o alguno de los afluentes, contaba con sistemas de irrigación por canales y presas. Pero además estos sistemas de irrigación estaban asociados al cultivo de hortalizas en huertos. Este es un aspecto súper importante porque entonces pasamos de pensar a un grupo étnico en el pasado, no únicamente como cazadores recolectores, sino como cultivadores especializados. Y con esto damos un giro de 360 grados a las interpretaciones históricas que se han dado de esta región y de sus habitantes. Es decir, tenemos que volver literalmente a escribir la historia de esa parte del estado de Hidalgo, pero además escribirla con base en fuentes históricas y con marcos teóricos interpretativos novedosos, distintos, y que no recurran a los determinismos medioambientales ni al culturalismo para explicar las formas de vida de la sociedad, porque son marcos teóricos interpretativos que han probado su ineficacia y ya digamos que son caducos en la antropología y en la historia. Pero pensemos, ¿qué nos dicen esas fuentes históricas al respecto de la producción agrícola de la región suroeste del actual estado de Hidalgo? Eso que comúnmente llaman del Valle del Mezquital y que yo prefiero no utilizar ese concepto que me recuerda a las áreas culturales de Narciso Bassols y que también es bastante criticable y cuestionable utilizar esa clase de conceptos porque no nos ayudan metodológicamente a entender los procesos históricos. Las fuentes históricas que nosotros consultamos nos hablan de una variada productividad agrícola asociada al riego por canales. Más que encontrar asuntos o agricultura de temporal, nosotros encontramos agricultura de riego. Siempre agricultura de riego. Entre los siglos XVI y el siglo XIX, cada pueblo en la región practicaba agricultura en tierras irrigadas por medio de canales. Los principales ríos de los que se bañaban estos canales es el Tula y sus afluentes, por lo menos sus afluentes más importantes. Uno de ellos es el río Tepeji, el río Rosas, que nace en el Estado de México, en los arroyos de Mexicaltongo, el río Tlautla, que en realidad ya no existe el río Tlautla, actualmente es al río Tlautla se conectó el drenaje profundo de la Ciudad de México y lo que antiguamente era el río Tlautla podemos encontrar las lumbreras de ese drenaje. Y el río Tlautla va a desembocar al río Tulo justo también donde confluye en el río Tepeji. En el otro extremo del valle encontramos el río Salado y al río Salado se conectó el desagüe del Valle de México a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que conocemos como el Gran Canal del Desagüe. Y por otro lado, al norte del Valle de Tula encontramos el arroyo Sayula, que durante mucho tiempo alimentó a las haciendas de la región y que después de varios siglos, a donde llegaba ese arroyo, se construyó lo que actualmente se conoce como la presa Mirón. Entonces, si nos damos cuenta, existe muchísima más agua de la que podemos suponer, ¿sí? Existen muchísimos más sistemas de riego de los que los historiadores han querido aceptar hasta el momento. Ahora veamos, por ejemplo, algunos de los sistemas de riego que nosotros hemos logrado documentar entre los siglos XVI y XX, pero no estamos hablando de sistemas de riego que vivían una década o vivían 50 años, sino que estamos hablando de pueblos, ranchos y haciendas que construían sistemas de riego, que ampliaban sus sistemas de riego, le daban mantenimiento constante a esos sistemas y que los podemos mapear muy bien a través de la cartografía histórica y que nosotros detectamos una continuidad de uso desde el virreinato hasta la actualidad. Empecemos, por ejemplo, con el río Tula.
En el río Tula, como pueden observar en esta tablita de la derecha, encontramos una lista importante de pueblos y haciendas que utilizaban al río Tula para alimentar sus sistemas de riego. Los casos que mejor conocemos es el de Ixmiquilpan, el del pueblo de Nextlalpan, el de Jipacoya, el de la hacienda San Bernabé Bujay, el de la hacienda de San Pedro Nextlalpan y el de la hacienda de San Lorenzo Tepetitlán Endó. Por ejemplo, este mapa que nosotros podemos observar del lado izquierdo de su pantalla es un mapa que se hizo en el siglo XVIII acerca del sistema de riego de Ixmiquilpan. En esta línea gruesa de color verde representa al río Tula y estas pequeñas manchas, figuras geométricas en color rojo, es el asentamiento de Ixmiquilpan, la cabecera de la antigua jurisdicción de Ixmiquilpan. El resto de las líneas en color verde, con una suerte de puntitos verdes a los lados, son los canales de riego, y es muy interesante porque este canal de riego fue construido en el siglo XVIII y cursaba cerca de 17 kilómetros. Impresionante, se tardaron años en abrir este canal. El pueblo de indio Ixmiquilpan se abre en la parte sur, en lo que actualmente es el barrio del Malle, va paralelo al río Tula, sigue el curso del río Tula por varios kilómetros, después se aleja, va hacia la zona del Tepe, y en este punto atraviesa un río que se llama el río Baxi. El río Baxi lo cambiaron de lugar, cambiaron el curso del río varias ocasiones porque siempre inundaba el pueblo de Ixmiquilpan. Actualmente pasa por la cabecera de la municipalidad, a un costado del mercado municipal, y continuaba esta zanja de riego circundando los barrios de San Antonio, de San Nicolás, al norte de Ixmiquilpan, y continuaba su curso hasta volver a la madre del río. En esta otra parte de esta otra banda del río, que también se conoce así este barrio, la otra banda o canoa, había otra zanja. Esta zanja es muchísimo más antigua. Esta zanja se conoce como la zanja del Malle, y es una zanja que se creó en el siglo XVI, probablemente ya haya existido antes, pero desafortunadamente la arqueología no nos da información al respecto para asegurarlo, y esta zanja bañaba todas las tierras del barrio del Malle, las haciendas de la Media Luna, y también posteriormente iba a desembocar en la madre del río. Este sistema de riego se mantuvo vigente incluso hasta principios del siglo XX, cuando el pueblo de Ixmiquilpan solicita la confirmación de aguas a la Secretaría de Agricultura y Fomento, presentan toda esta información, incluso mencionan cómo han ampliado estos canales. Bueno, otros de los casos que conocemos es el de la hacienda de San Pedro Nextlalpan, el de la hacienda de San Lorenzo Endó Tepetitlán, que también utilizaban al río Tula. Actualmente estas dos haciendas quedaron inundadas por la presa Endó. Y bueno, ya no podemos visitar sus sistemas de riego, pero pues los podemos conocer a través de la documentación histórica. De hecho, donde estas dos haciendas tenían la presa que alimentaba sus sistemas de riego, es donde se hizo la presa Endó. Los productos agrícolas, uno se preguntará, bueno, ¿y qué producían, no? Generalmente uno cuando piensa en los pueblos de indios, en particular los pueblos de indios del virreinato, o los del siglo XIX, o los del México precolombino, piensa uno en una productividad casi de autoconsumo, lo cual en realidad también es un problema de enfoque teórico. Por lo menos en el siglo XVI, cuando ya o durante gran parte del virreinato, cuando ya se habían adoptado una gran cantidad de comestibles, de plantas comestibles a la agricultura mesoamericana, pues nosotros podemos encontrar cosas tan sorprendentes que se cultivaban en estos lugares con riego, como melón, como sandía, limón, ¿no? Como plátano, como algodón. Y digo sorprendentes porque requieren de crear una suerte de ecosistema.
Es decir, requiere del mejoramiento agrícola de la tierra, y no únicamente con el riego, sino con la generación de abono, tener constantemente el riego. Es decir, es un cultivo especializado, no es cualquier tipo de cultivo. Ahora veamos, por ejemplo, los pueblos y haciendas que obtenían agua del río Tepeji. En este mapa, por ejemplo, nosotros podemos ver al pueblo de Tepeji, ¿sí? Y aquí surcando uno de los principales ríos del pueblo, que es el río Tepeji, y de aquí nace una zanja muy interesante, que es la zanja romera, ¿sí? Apenas si se alcanza a ver en este mapa. Más adelante voy a hablar de la zanja romera. Bueno, del río Tepeji se alimentaban las zanjas de estos pueblos, el del pueblo de Tepeji, los barrios de San Marcos y San Lorenzo Jipacoya, que están actualmente en el municipio de Tula, muy cercano a la carretera que conecta con ese pueblo, la hacienda de Caltengo o de Caltongo, como se le conoce. De hecho, los sistemas de riego llegaban directamente adentro de la hacienda y también servían para uso doméstico. Es decir, todos estos sistemas de riego no solamente son para beneficio agrícola, también son para beneficio doméstico. Encontramos también la hacienda de Buenavista y Santa Efigenia de Enguí y la de Molino de Jasso, que eran de una familia muy interesante, eran de la familia Jasso, descendientes del Santo Javier. Y por otro lado, la hacienda de San Servando Tlahuelilpa de San Miguel Xingú. Esta zanja que nosotros podemos ver aquí, la zanja romera, que nace en el río Tepeji, en las inmediaciones del pueblo de Tepeji, en un barrio que se conoce como La Romera. Iba desde ese extremo del valle de Tula, es decir, al oeste, y atravesaba el valle por cerca de 37 kilómetros hasta llegar a la hacienda de San Servando Tlahuelilpan. La hacienda de San Servando Tlahuelilpan es donde actualmente la universidad tiene un campus. Y su vecina era la hacienda de San Miguel Xingú. Ese fue como uno de los canales de riego más importantes de toda esa región. Se hizo en el siglo XVIII y aún seguía siendo utilizado a principios del siglo XXI. El río Tlautla, el río que les digo que ya no es un río, porque más bien ahí se conecta el drenaje profundo de la Ciudad de México. En ese caso únicamente encontramos a dos haciendas que se beneficiaban. Por un lado, la hacienda de Buenavista y la hacienda de Santa Efigenia de Enguí. Es importante mencionar que en todos estos casos que he mencionado, las fuentes nos informan que lo que cultivan ahí es maíz, es trigo, árboles frutales y hortalizas. En árboles frutales, como lo vimos en el caso de Ixmiquilpan, es una gran variedad de árboles frutales. ¿Sí? No son 3 árboles, incluye muchísimos, pero además son árboles frutales que nosotros vamos a encontrar en huertos junto con hortalizas. Generalmente son hortalizas frías, es decir, son habas, son alberjón, son lentejas, etc. Esta práctica del cultivo de hortaliza es una práctica muy antigua, no es únicamente propia del caso mesoamericano, también se utilizaba en otras partes del mundo, pero digamos que en el caso de México se revitaliza y pues con todos los cultivos nuevos que están llegando. Ahora veamos, por ejemplo, el caso del río Tula, del río Rosas. El río Rosas, les decía yo, que nace en el Estado de México, en los conocidos arroyos de Mexicaltongo, y cursa hacia el este, pasa por el actual pueblo de Tula, la cabecera del municipio, y desemboca en el río Tula, y poco después encontramos la presa Endó. Este es uno de los sistemas más interesantes que hemos encontrado y, bueno, en realidad ninguno de estos casos ha sido estudiado más que por su servidora. En este mapa, por ejemplo, nosotros encontramos todos los sistemas de riego que nacen en torno a ese río y cómo se conectan a
las parcelas de cultivo. Y aquí nosotros, por ejemplo, vemos los pueblos. Este es un sistema multicomunitario. Y a partir del siglo XVII incluyó a dos haciendas. Una de ellas era la hacienda de San Antonio y la hacienda de San Agustín Buenavista La Goleta, que era de los marqueses de la Villa del Villar del Águila. Entre todos idearon sistemas de riego que permitiera el uso de estos manantiales. Son varios manantiales de los que se alimenta el río Rosas, y por lo menos donde nace el río Rosas es un río limpio, es un río de agua blanca. Ya en el transcurso de ese río actualmente, pues se va ensuciando porque ahí desalojan el agua residual. Bueno, pero antes del siglo XIX nosotros encontramos que en todos estos pueblos, incluido el convento de Tula, el pueblo de Tula, cultivaban maíz, trigo y huertas, y nuevamente hortalizas en esas huertas y árboles frutales. Veamos ahora el caso del arroyo Sayula. Les comentaba que, por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver el río Tula, ¿sí? Y aquí desciende el arroyo Sayula y nosotros vemos las tierras de labor de la hacienda de Nextlalpan, ¿sí? Y de la hacienda de Endó, muy cercana a ella. Actualmente toda esta zona fue inundada por la presa Endó, pero anteriormente era una zona muy rica de cultivo. Solía anegarse y eso la hacía todavía mucho más rica para el cultivo. De aquí, de esta zanja, bueno, existían varias zanjas. La más importante es la que alimentaba el convento de Tepetitlán, y es, bueno, no es cualquier zanja, no es una zanja hecha surcando, sangrando la tierra, sino es una acequia de cal y canto, y además va tapada. También se alimentaba el pueblo de Tepetitlán, el pueblo de Sayula, la hacienda de San Lorenzo Tepetitlán Endó y la hacienda de Nextlalpan. Y también la variedad de la producción agrícola era importante. En este caso encontramos chile, frijol, calabaza, algodón, que habíamos mencionado que era un cultivo bastante especializado, una gran variedad de frutas y hortalizas. Por otro lado encontramos el río Salado. En el río Salado les comentaba yo que se había conectado lo que fue el gran canal del desagüe del Valle de México, que permitió desecar el Valle de México, y que se convirtió en una gran tragedia ecológica para los pueblos de la región. Nosotros vemos aquí el río Salado, y todos estos pueblos, incluido a estas dos haciendas, tenían canales de riego también utilizados en común para el cultivo de maíz, trigo, frutas y hortalizas. Es muy interesante la historia de este río porque, al igual que todos los casos que he presentado, podemos observar a través de la documentación histórica del virreinato siglo XIX y siglo XX que existe una continuidad de uso. Pero además también a través de la documentación nosotros podemos estudiar el proceso muy triste de contaminación de este río. Si en un primer momento el agua se volvió aún mucho más salada y trastocó el cultivo en la zona por la salinidad, posteriormente el problema fue de otro tipo de desechos que venían en el agua con el desagüe, y cada vez fue más difícil cultivar en esta zona. Incluso los pobladores hicieron muchas quejas al gobierno mexicano en el siglo XIX y en el siglo XX, pero nunca fueron escuchados. También este río está ligado a la historia de lo que posteriormente fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que en el siglo XIX se conoció como la Compañía Eléctrica y Regadora en el estado de Hidalgo, y posteriormente se vendió a la Mexican Light and Power, y que hicieron una planta hidroeléctrica en lo que actualmente se conoce como el pueblo de Juandó, pero que anteriormente era, digamos, el asentamiento de peones acasillados de la hacienda de Ulapa. Para concluir,
me gustaría hacer algunas observaciones. La primera de ellas, y la más importante, es que los sistemas de riego que nosotros utilizamos a través de las fuentes históricas, de los recorridos de observación, del estudio de fotografías, mapas, planos, datan en su mayoría del siglo XVI. Algunos se originaron en el periodo precolombino, como es el caso del río Salado y el caso del río Sayula, y todos presentan una utilización continua desde tiempos de su creación, ya sea el 16 o en el periodo precolombino, hasta la actualidad. Y en términos de la infraestructura es muy semejante. Y en términos de la organización social, que ese sería otro punto que nos faltaría discutir, digamos que tiene algunos cambios sustanciales, pero no por los usuarios, sino por la política hídrica del Estado mexicano en el siglo XIX y hasta la actualidad. En todos estos casos, el cultivo estuvo asociado a huertas y hortalizas. Es decir, no estamos hablando de que los otomíes eran grupos de cazadores, recolectores exclusivamente, sino que se tratan de grupos de cultivadores especializados en zonas de semidesierto. Y con esto en sí mismo ya plantea una perspectiva completamente distinta de la historia del grupo ñañú. Una historia que tenemos que reescribir, revisitar con fundamento en fuentes históricas, pero que también debemos de partir de perspectivas teóricas mucho más novedosas, mucho más comprometidas y que nos permitan ampliar nuestra perspectiva de la historia. Y con esto concluyo y le agradezco mucho su invitación. Muchísimas gracias. Sin duda la conferencia que nos acaba de brindar la doctora Berenice Ramírez es ampliamente sugerente, es una invitación justamente para seguirnos replanteando la historia escrita con la que contamos, que podamos tener una visión más crítica y que podamos generar un nuevo conocimiento. Y justamente por eso nuestro ciclo de conferencias se llama Formas de hacer historia, acercamiento a las investigaciones de la maestría en historia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hemos visto un ejemplo que es justamente desde la parte socioeconómica, cómo se pueden estudiar, en este caso, la cuestión de los ríos, la cuestión de los cultivos, etc. Muchísimas gracias por su participación tan atinada, doctora Ramírez. Y también queremos invitar a quienes nos están viendo a que en la parte de comentarios nos puedan poner, por favor, sus opiniones si tienen alguna duda y nosotros haremos todo lo posible para poderles dar respuesta. También recordarles que nuestra siguiente conferencia será el próximo 30 de septiembre a las 19 horas, donde el doctor Sergio Sánchez Vázquez nos va a hablar sobre el patrimonio cultural Epazoyucan y el mapa de Zempoala de 1580. También los invitamos a que conozcan el micrositio de la maestría, los datos saldrán en un momento, así como nuestro correo electrónico, y recordarles que en el micrositio pueden encontrar el proceso de selección que ya se encuentra vigente y esperamos que todas las personas que nos están viendo, en especial los egresados de las licenciaturas de Historia y Antropología, tanto de nuestra máxima casa de estudios en el estado, como de las universidades hermanas en la región, sean pues los principales interesados en seguir en su preparación y de investigación por medio de la maestría. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión. Nuestra universidad, con base en las necesidades actuales y futuras de los estudiantes, desarrolla programas de posgrado en distintas áreas del conocimiento. Por una educación de calidad con las mejores oportunidades profesionales. No lo pienses más, ingresa a la maestría en Historia, visita nuestro sitio web y realiza tu registro en línea. La maestría en Historia te permitirá adentrarte en el campo de la investigación histórica. Suma una experiencia académica de calidad única en el estado de Hidalgo y alcanza tus metas profesionales. Que no se te pase esta oportunidad. Si tienes dudas, escribe al correo electrónico maestría-historia@uaeh.edu.mx.